es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Mis grandes Yahweh. amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Les saluda su amigo el Roy de Emilio Vázquez desde Fran, Itapúa, Paraguay. Su programa Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh. Congregación Remanente de Israel. ¿Cómo estamos, mis queridos oyentes? Gracias por estar allí en sintonía. Gracias por comunicarse, enviando sus mensajes, sus preguntas, sus opiniones. Peticiones de oraciones también, sí, lo recibimos. Tenemos consejería, ayuno, tenemos vigilia, oraciones. Comuníquese al más 595-985-162-975. Continuamos, mis queridos oyentes, con Juan capítulo 3 y verso 3. ¿Sí? Entonces, habiendo ya dado algunas respuestas a los queridos oyentes acerca, bueno, estuvimos hablando del nuevo nacimiento hasta el versículo 2. Aquí dice, entonces podríamos resumir que el que nace de nuevo, entonces tiene que estar en el pacto nuevo del cual habló el Padre por Jeremías 31:33. Bueno, pregunta. Y sí, así mismo es. Podemos resumir así también. Claro, el nacido de nuevo es alguien que está incorporado dentro del nuevo pacto, pero dentro del nuevo pacto que el Padre o Yahweh había dado o había hablado por boca del profeta Jeremías. Excelente. Es lo que estábamos diciendo en el audio anterior también y se va entendiendo entonces. Bueno, nadie que no esté dentro de ese pacto puede decir que sea. Claro, así lo dije. Y el versículo que usted pide es el mismo. Es el mismo Jeremías 31, 33. Y bueno, si usted desea del Nuevo Testamento, porque estamos en, a ver, Hebreo 8:10 dice lo mismo. Ahora, yo pienso y digo, ¿por qué usted quiere
que yo le confirme el versículo del nuevo pacto, pero en el Nuevo Testamento, como si fuera que lo que Yahweh dijo por boca del profeta Jeremías ya no es válido. O sea, ¿por qué eso de que usted necesita otro versículo para confirmar? Y Hebreo 8:10, o sea, ahí dice claramente lo mismo. Así es que va a encontrar también en el Nuevo Testamento lo mismo. O sea, no hay otro, usted no va a encontrar otro pacto que Yahweh había hecho por boca de ninguno de los profetas, en donde alguien va a estar dentro del nuevo pacto, nacido de nuevo, sin tener esos mandamientos. Yo sé que el problema que le está haciendo difícil a usted es cumplir. Usted piensa que es muy difícil cumplir los mandamientos, pero de hecho, como hoy estuve hablando con un hermano que vino a visitarme, este, y es una persona entendida en la escritura, pero que está también buscando la respuesta y bueno, em, tenía como miedo de cumplir los mandamientos. Yo le estaba diciendo, usted está cumpliendo luego los mandamientos. Lo que pasa es que no está cumpliendo todo, porque alguien no puede profesar la fe en Yahshua HaMashiach ni en lo que él predicó sin los mandamientos, sin incluir los mandamientos. Porque el Evangelio no vino sin los mandamientos. El Evangelio está cargado de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una explicación de la Torah, de las instrucciones de Yahweh, que Yahshua vino a hacer. O sea, no encontramos en ninguna parte, en ninguno de los evangelios, donde el mismo Yahshua diga, bueno, que él va a venir a cumplir el nuevo pacto, y que ya a partir de ese nuevo pacto nadie tiene que cumplir los mandamientos. Él tampoco dijo que él vino a anular esos mandamientos. O sea, el tema es que acá lo que usted no quiere aceptar es que usted quiere ser un nacido de nuevo, pero sin cumplir los mandamientos. Y según entiendo, usted quiere invalidar Jeremías 31:31 como que eso solamente era para el Antiguo Testamento y para los israelitas. Pero ahí habla de un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto. Y no existe otro. Usted no me va a poder presentar. Respetuosamente le digo, usted no va a poder presentarme otro versículo bíblico donde diga que también es un nuevo pacto, pero sin tener la ley o los mandamientos o la Torah de Yahweh en el corazón. No existe, no hay. Todavía nadie me presentó, hermano, amigo, querido oyente. No sé cómo más le voy a explicar esto. Eh, Quizás le fue un poco duro esa prédica de ayer donde dije que sí, reconozco, dije yo, que el que no está en el nuevo pacto no es un nacido de nuevo. Y si usted dice que está en el nuevo pacto, va a tener que aceptar los mandamientos de Yahweh en tu corazón. Y no hay otro mandamiento, solamente de lo que él había entregado a Moisés y lo que falta por cumplir, lo que no se cumplió en el Mesías, ¿sí? Bueno, uh, y voy a leer entonces el 3, verso 3 para seguir compartiendo algunos comentarios. Entonces, 3, verso 3. Respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Bueno, justamente por eso leo esto, porque las preguntas que me estaban haciendo tienen relación con esto. Que algunos no quieren aceptar que el nacido de nuevo tiene que estar dentro de la promesa de Jeremías 31, 31, 33. ¿Qué es lo que están haciendo con ese pacto? Están agarrando Jeremías 31, 31, 34, pero no agarran del 31 al 34. Porque en Jeremías 31, 34, donde habla de que perdonará todas las transgresiones, todos los pecados. ¿Y qué es pecado? ¿Qué pecado? Lo que él va a perdonar todo por el sacrificio de su Hijo en el nuevo pacto.
las transgresiones de los mandamientos, las transgresiones de sus leyes. Ahora, yo pregunto, ¿solamente Israel tiene capacidad? ¿Solamente el pueblo de Israel tiene capacidad de pecar? ¿Mm? En el nuevo pacto, ¿solamente el pueblo de Israel tiene posibilidad de ser perdonado de sus pecados? ¿Mm? Otra pregunta. ¿El pueblo de Israel estaba constituido solamente de raza pura de las 12 tribus de Israel o había entre ellos prosélitos que adquirieron la ciudadanía de Israel? ¿Mm? Porque si vamos a estar eh, diciendo que esto solamente fue para Israel, entonces nosotros estamos fuera. ¿Por qué? Porque tenemos que entender quién es esa casa de Israel. ¿Mm? ¿Quién es la casa de Israel hoy? Porque la casa de Israel era conocido también las 10 tribus que se habían perdido. Esas 10 tribus perdidas no se sabe, no hay registro de ellos, así como existían pura raza con ADN israelita de cada tribu, no se tiene con exactitud. Entonces, ¿cómo se va a cumplir este pacto con la casa de Israel? Con nosotros, los gentiles, que nos injertamos a la ciudadanía de Israel, y al ser injertado a la ciudadanía de Israel, adquirimos la ciudadanía de Israel, dejamos de ser gentil. ¿Dónde dice esto? Efesios 2, 11, 12. Dice que estamos fuera de la ciudadanía y que a través del Mesías entramos y formamos parte, estamos dentro de la ciudadanía de Israel, formamos parte de ciudadanos, somos ciudadanos israelitas. Efesios 2:19 también dice que somos conciudadanos de los santos de Israel. Entonces, ¿dónde dice que éramos gentiles? Primera de Corintios 12:2, el apóstol Pablo dice, vosotros erais gentiles. Entonces, hay cosas que ustedes tienen que entender primero acerca de quién es ese Israel del cual está hablando en el nuevo pacto. Que no es ese Israel que es en tiempo de Moisés estaban las 12 tribus. Porque ahí estaba hablando ya estaba hablando en tiempo de Jeremías. Y en tiempo de Jeremías estaba hablando ya para un futuro, para nosotros. Ya estaba hablando para el nuevo pacto, para todos los gentiles que van a injertarse en la ciudadanía de Israel y van a dejar de ser gentiles. Pablo en Romanos capítulo 11, verso 17, Romanos capítulo 11, verso 24, habla de lo mismo. Nos compara con olivos silvestres que hemos sido traídos y hemos sido puestos en el olivo natural que es Israel, injertado, dice. Así es que no hay escapatoria. Sabemos que somos descendientes de Abraham por el Mesías. Entonces, ¿cómo vamos a negar nuestra identidad israelita? ¿Por qué queremos negar eso? Yo les invito a que busquen el audio de estudio que hice, que se llama Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese le va a ayudar a identificarse a ustedes. Muchos todavía no se han identificado como israelitas, ciudadanos israelitas injertados, sino que siguen pensando que son gentiles y están defendiendo su gentilidad. Y no hay pacto para un pueblo, una nación gentil sin que tenga el mandamiento en su corazón. No hay pacto. ¿Cómo va a entrar un gentil sin los mandamientos, sin pertenecer a la ciudadanía de Israel? ¿Cómo va a entrar en la Nueva Jerusalén si la Nueva Jerusalén dice en Apocalipsis que va a tener 12 puertas y que en cada puerta va a estar escrita los nombres de cada una de las tribus? Y yo me pregunto, ¿por qué puerta va a entrar un gentil? Entonces, si usted se considera gentil y no quiere ser israelita, entonces, ¿cómo va a estar en el pacto, en el nuevo pacto? ¿Y cómo va a entrar en la nueva ciudad santa, la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:12 dice, y habla de la Nueva Jerusalén, dice que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y que en la puerta había 12 ángeles. Y en las puertas también había nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, hijos de Israel, israelitas.
Ahora, si usted me dice a mí que usted sigue siendo gentil y que no tiene nada que ver con los pactos de los mandamientos en su corazón, entonces no tiene nada que ver con la ciudadanía de Israel. Entonces, ¿cómo entra en el nuevo pacto? ¿Qué versículo le ampara a usted? ¿Y cómo va a entrar en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, sin que usted pertenezca a una de las tribus de Israel, sin tener esa ciudadanía injertada, adquirida por el sacrificio del Mesías? Yo le pregunto. Así como están cuestionando ustedes también esto que lo que yo estaba diciendo. O sea, pues lo que yo estoy haciendo y diciendo se basa en la Escritura. Ahora, lo que usted me está proponiendo a mí, esto de que usted quiere ser nueva criatura solamente creyendo en el Mesías, sin formar parte de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31 al 34, no tiene todo el fundamento bíblico. Entonces, el que no naciere de nuevo se refiere entonces a eso, ¿no? Tiene que aceptar al Mesías. Ya hemos hablado de esto ayer, ya hemos explicado, ya hemos dicho, porque veo también acá otro cuestionamiento. Bueno, pero por lo menos este no es que cuestiona tanto, sino el pregunta acá. Y es cierto, dice que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varios versículos que hablan del bautismo en el nombre de Yeshua. Pero también tenemos en Mateo el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dicen que ese bautismo es inválido y otros dicen que sí es válido. O sea, ¿qué quiere que le responda? ¿Quiere mi opinión? Entonces, el apóstol Pablo en Efesios, por eso les recomiendo que busque también el estudio de Efesios, que ya hemos hecho versículo por versículo. En Efesios 4, capítulo 4, verso 5, dice que hay un solo Elohim, un solo Adón, un solo amo, y dice, y un solo bautismo. A eso quiero llegar. Un solo bautismo. Ese punto quiero analizar. Si está hablando de un solo bautismo, entonces usted me estaba diciendo que en la Biblia hay dos tipos de bautismo. ¿Y cuál de ellos es válido y cuál no? Aunque usted tiene registro de que hay varios bautismos en el nombre de Yahushua. Pero lo que usted no me dice a mí es que si encontró el registro de que si alguien se bautizó en el nombre de la Trinidad, no hay. Ahora, yo le digo a usted, Mateo 28, 19, tenemos registro, tenemos archivo, tenemos documento para comprobar que fue adulterado. Muy temprano. O sea, el primer trabajo que hicieron los que fundaron la religión oficial romana cristiana, pues rápido pusieron en boca del Mesías lo que él no dijo. Sacaron lo que él dijo y pusieron lo que ellos querían. ¿Y no le parece raro que solamente hay un solo versículo que habla del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y luego nada? ¿No le parece contradictorio que Hechos de los Apóstoles y otras cartas de Pablo hable del bautismo y sepultarse con el Mesías y no con los tres? ¿No le parece raro que el apóstol Pablo dice que hay un solo bautismo? Y si dice que hay un solo bautismo y estamos teniendo referencia de ese un solo bautismo, que es en el nombre del Mesías, Yahushua, tenemos más referencia bíblica, abundante referencia bíblica, pero no tenemos referencia bíblica del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a validar lo que no es válido? ¿Cómo vamos a validar algo que aparece solamente una vez y fue adulterado? Siendo que los mismos padres de la Iglesia Católica han dicho que ellos habían cambiado ese versículo. Tenemos los documentos.
Si usted todavía no tiene estos archivos, estos documentos, comuníquese conmigo, le estaremos dando las evidencias y le estaremos dando los textos correctos de Mateo 28, 19. Los textos más, las palabras originales. Y usted se va a sorprender que siempre el bautismo ha sido, o la inmersión ha sido en el nombre de Yahushua HaMashiach, así como dice ahí en Hecho 2:38 y varios otros versículos más. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Está muy candente el tema. Se pone sopa caliente esto porque sí que algunos están escuchando y están preguntando, otro que quiere salir de la duda. Bueno, el cumplimiento de la escritura, la escritura se iba cumpliendo en el Mesías, ¿sí? Referente a lo que habla de él. Y muchos no creían. Por eso le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo también. ¿Por qué? Porque también tenía que creer lo que dice la escritura acerca de él. ¿Sí? Es como que voy haciendo un mini repaso otra vez porque como que algunos pues no le está quedando en claro algunas. Escuchen bien los audios anteriores, ¿sí? Anoten si es posible. Y si ya porque hay preguntas que ustedes me están haciendo que yo ya respondí en el versículo, en el audio anterior. Porque si no me van a hacer repetir otra vez el programa. Bueno, entramos en el 4 ya directo. No, hago siempre un repaso si todavía hay lugar para responder algunas preguntas de un audio, de un versículo que ya hablamos, pero si está a un solo versículo, o si todavía no entramos en otro versículo, se toca eso. Pero si está muy lejos, ya no puedo tocar. Por ejemplo, acá lo que acá podemos hacer es, usted se puede comunicar conmigo y podemos darle evidencia de Juan 1:1 en la versión más original, ¿sí? De la Septuaginta griega siglo I, II y III y la Peshitta aramea. Y usted mismo va a comprobar que la Reina Valera hay errores, porque ahora no podemos hablar más de ese tema. O busque el audio de Juan 1:1 y Juan 1:2. Ahí hay bastantes referencias, ¿sí? Porque quiero entrar un poquito en el verso 4 ya para ir continuando el lunes o si no hay más preguntas para terminar ya con este versículo, ¿sí? Bueno, acá Nicodemo pregunta, en el versículo 4, Nicodemo pregunta, en el 4, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo que Nicodemo hace es una pregunta como de un niño que está iniciando en la escolaridad, preguntando, parece algo tan sencillo, pero hay que comprender que para Nicodemo eso fue muy, muy duro, porque él no tenía ese discernimiento espiritual. Es muy distinto, como dije ya en una ocasión, el proceso que estaba pasando Nicodemo con nuestro proceso, porque nosotros le tenemos al Mesías explicando las cosas. Él está preguntando, pero nosotros ya habíamos leído toda la respuesta que el Mesías le dio. Él ahí todavía no escuchó ninguna respuesta. Él estaba ahí en lucha, él quería dejar esa oscuridad, esa confusión, ese enredo.
Entonces como que se siente superado por esta doctrina, se siente superado por esta exégesis de Yahushua y es sincero. Por más que su pregunta es tan infantil, pero para él no deja de ser importante la respuesta. ¿Mm? Por eso es que también nosotros tenemos que respetar las preguntas que se nos hacen, ¿mm?, con interés. Muchos nos preguntan y están interesados y nos damos cuenta, notamos un acento que está interesado, son sinceros, y tú miras la pregunta, parece, pero ¿cómo no va a entender? Pero no entiende, por eso pregunta. ¿Mm? Pero cuando tú ya explicas y le reexplicas y ya le diste todos los argumentos y toda la cita bíblica, pero te sigue con su pero, eso es otra cosa. Ahí ya podemos hablar de otra cosa. En el caso de Nicodemo, él hace una pregunta: ¿cómo puede un hombre? O sea, ¿qué nos da a entender? Nicodemo no entendía. Nicodemo estaba estupefacto, como se dice, ¿verdad? Estaba en la línea de una artillería pesada, de una doctrina, de una exégesis pura, ungida. ¿Por qué? Tenía la enseñanza nada más y nada menos que del Mesías, Yahoshua, el Hijo, el ungido. Nadie le había enseñado así a Nicodemo. Entonces, él dice: ¿cómo podrá un hombre nacer por segunda vez del vientre de su madre? O sea, no percibe, no discierne lo espiritual, porque no tenía, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y nunca tuvo un maestro ungido, iluminado, lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo, como el que tenía enfrente, que era Yeshua, el Mashiach. Cualquiera con un corazón abierto, con un corazón razonable y con un corazón humilde, se acercaba al Mesías, recibía ese impacto de la enseñanza. Le impactaba la palabra, la palabra y la enseñanza que salía de la boca del Mesías transformaba la vida de las personas. Nadie que se haya acercado con un corazón humilde, con un corazón que quiere aprender, con un corazón enseñable al Mesías, han salido ignorantes, han salido lastimados, defraudados. No, salieron sorprendidos en un nivel de conocimiento más elevado, un nivel espiritual un poco más elevado, un poco en shock espiritual, pero como se dice, racional, o sea, estando en sí. Siempre hay algunas pequeñas consecuencias, pero que no son drásticas. Y nunca va a ser drástica escuchar y obedecer al maestro. Lo drástico sería escuchar y no obedecer al maestro. Entonces, nos pasa hoy también a nosotros. Recibo a diario personas que me mensajean, me dicen: wow, esto que usted enseña, ni en mis tantos años de estudio, de universidad teológica y de todas, no lo había escuchado. Esos versículos que usted acaba de decir, estuvo siempre bajo mi nariz, pero yo nunca lo he visto, ahora lo leo y wow. O sea, hay el Mesías sigue impactando por medio de su palabra. Hoy día muchos se están encontrando con el Mesías por medio de su palabra. Y cuando se encuentra con el Mesías por medio de su palabra, esa unción que irradia y que estaba en el Mesías y que sigue estando en el Mesías cuando Él enseñó, quedó plasmado en su palabra. Y eso es lo que nos da la revelación hoy. ¿Y cuánto más será cuando eres, lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más hay por aprender? ¿Cuánto más nos falta? Sentarnos a los pies del Mesías y seguir escuchando.
¿Cuánto más nos falta andar detrás del Mesías, mirar sus pasos, su caminar, escuchar el ruido de sus piecitos que va y nosotros detrás a ver qué escuchamos más de Él? ¿Cuánto más nos falta tener un corazón enseñable, humilde, sincero, dispuesto a aprender y a reaprender y a corregirse? ¿Estamos dispuestos a eso? Si lo estamos, hay más, mucho más. Mucho más. Seguiremos siendo enseñados, seguiremos aprendiendo como Nicodemo, seguiremos aprendiendo como los discípulos. Pero eso sí, hace falta, es necesario, como dice el Mesías allí, es necesario nacer de nuevo. Si no, ¿cómo podemos reinar? ¿Cómo podemos formar parte de los planes, de los proyectos del Padre con su Hijo en su segunda venida, en el reinado sobre la tierra, si nosotros no estamos dispuestos a nacer de nuevo, conforme a la enseñanza del Mesías? Si nosotros defendemos un nacimiento nuevo relacionado con teorías, filosofías, ideas humanas que contradice la enseñanza del Mesías. Hoy tenemos esa oportunidad de entender en qué consiste este nuevo nacimiento, hacia dónde va, qué me falta hacer para completar mi nacimiento, qué todavía no hice, qué es lo indefendible que yo estoy defendiendo, qué es lo que no es escritural, que yo lo estoy teniendo como escritural y que lo estoy defendiendo. ¿Por qué no me despojo de esas cosas? Porque eso también es proceso del nuevo nacimiento. Es lo que le pasó a Nicodemo, es lo que él tuvo que hacer. Depender de la enseñanza del maestro y de la única escritura que salió de la mente del Padre, la ley y los profetas, y del evangelio del Mesías. Hoy nos corresponde también a nosotros poner nuestra parte para eso, e injertar en nosotros esas escrituras que lo habíamos descartado, como que lo habíamos tenido por abolidas. Volver a traerlo e injertarlo en nuestra mente, para que así la plenitud del Mesías y de su enseñanza y la irradiación de su unción que quedó plasmada en su palabra pueda llenar nuestra mente. Amén. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa. Hasta aquí, Inyección de Esperanza con la palabra de Yahweh, con tu amigo Emilio Vázquez. Hasta entonces, Shalom. Nos veremos el lunes. Feliz jornada. Bendiciones. Es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí. Un maná celestial oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad. Una inyección de esperanza me llegó. Una inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí, en la hora de la verdad. No cambies el ideal, porque aquí